Y el día de hoy nos da muchísimo gusto tener al maestro Carlos Ramos Rosete. Ya lo hemos tenido como invitado en algunas otras ocasiones, así que ustedes conocerán muy bien de qué trata, cómo habla, cómo explica a detalle cada uno de los conceptos que va a tratar. Me voy a permitir primero darle la bienvenida al maestro Carlos Ramos Rosete y enseguida hablar un poco de su extenso currículum. Primero, es catedrático de tiempo completo en UPAEP desde agosto de 1992 a la fecha. Ha impartido las siguientes asignaturas: Historia antigua de la filosofía, Filosofía de la ciencia, Lógica, Filosofía en México y además Bioética. Ha tenido también la oportunidad de publicar algunos libros, algunas investigaciones importantes que incluso se relacionan con el tema de la Santísima Virgen de Guadalupe. Algunos de estas publicaciones son Significado náhuatl y cristiano de Nican Mopogua, Introducción a la cosmovisión náhuatl, Aproximación al misterio de Dios, Manual práctico de lógica, Inicios de la astronomía moderna y, por último, La dignidad del embrión humano. Como podrán observar, tiene un amplio acervo dentro de su investigación, dentro de su conocimiento, y el día de hoy vamos a poder disfrutar de una conferencia más. Así que, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, por hacernos el privilegio de estar aquí, y vamos a iniciar. Cedo la palabra al maestro Carlos Ramos Rosete. Muy buenas noches, tardes a todos. Agradezco la invitación del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP y pues vamos a comenzar porque el tiempo es oro. Voy a subir mi presentación. Empezaremos hablando rápidamente de Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún es un misionero que llega a lo que ella es la Nueva España. Va a comenzar su labor misionera a partir de la década de los 30 del siglo XVI. Va a contribuir a la fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, un colegio que tiene como funciones, pues desde luego evangelizar, que es la principal. Es lo que podríamos considerar un centro de idiomas, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Ahí se enseñaba náhuatl, se enseñaba castellano, se enseñaba latín. Y Bernardino de Sahagún se interesó muchísimo por lo que podríamos llamar cosmovisión náhuatl. Los pueblos de lengua náhuatl, ¿qué pensaban sobre los dioses? ¿Qué pensaban sobre el ser humano? ¿Qué pensaban de la naturaleza? Él se interesa por eso. ¿Y por qué se interesa? Y aquí pongo en pantalla lo que él escribe en esta obra, Historia General de las Cosas de Nueva España. Él en el prólogo dice así: el médico no puede acertadamente aplicar las medicinas al enfermo sin que primero conozca de qué causa proceda la enfermedad, de manera que el buen médico conviene sea docto en el conocimiento de las medicinas y el de las enfermedades, para aplicar convenientemente a cada enfermedad la medicina contraria, y porque los predicadores y confesores médicos son de ánimas para curar las enfermedades espirituales, conviene que tengan experiencias de las medicinas y de las enfermedades espirituales. Bernardino de Sahagún, al igual que otros misioneros, valora a los indios, a los indígenas, los valora como personas que tienen grandes virtudes. En este aspecto de las virtudes llegan incluso a superar
a los españoles, en algunos casos. Lógicamente, es necesario predicarles la palabra de Dios. Y Bernabé de Sahagún considera que el gran problema de los indios, de los indígenas, es una religión que se ha desviado hacia la superstición, una religión que se ha vuelto idólatra. Y él hace esta comparación entre el médico y el enfermo. La función del médico es curar al enfermo. Pero para curar al enfermo, pues se necesitan dos cosas. Primero, un adecuado diagnóstico y posteriormente la adecuada medicina. Dice Bernabé de Sahagún, tenemos la medicina contra la superstición, tenemos la medicina contra la idolatría. ¿Y cuál es la medicina? Pues el evangelio. El evangelio que predicamos para la salvación de sus almas. Esa es la medicina. Pero tenemos que hacer un buen diagnóstico para aplicar bien esa medicina. Si no hacemos un buen diagnóstico, entonces esa medicina, aunque es muy buena en sí misma, la podemos aplicar mal y entonces no cumpliremos la finalidad de evangelizar. Él pone esta comparación, ahí pongo en pantalla parte de lo que dice, y entonces Bernabé de Sahagún dice, hay que investigar muy bien su forma de pensar. Así como el médico tiene que investigar la enfermedad para diagnosticarla y saber cómo proporcionar la medicina, los evangelizadores, los misioneros, tenemos que investigar muy bien su manera de pensar para poder evangelizar y evitar un gran peligro. El gran peligro es un sincretismo que vaya en perjuicio de la evangelización. Bernabé de Sahagún tiene, digamos, un temor, tiene un miedo. ¿Cuál? Que al momento en que esta medicina, que es el evangelio, se predica a los indígenas, estos indígenas mezclen las ideas cristianas con sus ideas, pues, idólatras, con sus supersticiones, perdón. Si se da esta mezcla indiscriminada de evangelio e ideas del pensamiento náhuatl, entonces, en lugar de quitar la idolatría, vamos a paliar esa idolatría. En lugar de quitar la superstición, vamos a fomentar una superstición que desgraciadamente, piensa Bernabé de Sahagún, termine perjudicando al evangelio. La finalidad entonces de esta gran obra de Bernabé de Sahagún es que los evangelizadores conozcan bien el pensamiento náhuatl y conociendo bien el pensamiento náhuatl, al momento de predicar la palabra de Dios, al momento de predicar el evangelio, no haya esta mezcla indiscriminada de tal manera que termine perjudicando al mismo evangelio y por lo tanto, en lugar de ayudar a los indígenas, los estaremos perjudicando. Esta es la finalidad que tiene Bernabé de Sahagún y bajo esta óptica, pues se da la investigación del pensamiento náhuatl. El tema que nos toca en esta tarde es este pequeño párrafo. Bueno, es un párrafo más amplio. Aquí, pues en el PowerPoint no puedo poner todo, pongo lo más esencial. Este párrafo significativo, ahí está la cita, Historia General de las Cosas de la Nueva España, libro 11, nota final relativa a las supersticiones, número 7. Me baso en la edición de Porrúa. Dice por ahí, hablando de Guadalupe, bueno, no puedo poner todo en pantalla, pero antes de esto está hablando del culto a Guadalupe, que es un culto que se da en el Tepeyac. Y Bernabé de Sahagún dice lo siguiente. El propio nombre, antes de esto, Bernabé de Sahagún dice, a Guadalupe la están llamando Tonantzin.
Y él mismo aclara, en este cerro del Tepeyac se adoraba a una Tonantzin desde tiempo atrás. E incluso, dice Bernardo de Sahagún, venían en peregrinación a este monte. Está hablando Bernardo de Sahagún antes de la presencia española. Antes de la presencia española, según Bernardo de Sahagún, allí en el Tepeyac se adoraba a una Tonantzin. Venían en peregrinación e incluso le hacían sacrificios humanos. Y ahora resulta que a Guadalupe la están llamando Tonantzin. Y viene la aclaración. El propio nombre de la Madre de Dios, Santa María, no es Tonantzin, sino Dios Inantzin, que traducido, allí está, Madrecita de Dios. Tomando aquí como base que la terminación sin, que en el mundo náhuatl era de respeto, era de cariño, los evangelizadores la terminación sin la tradujeron como un diminutivo, haciendo referencia pues a ese cariño. A Guadalupe no la podemos llamar Tonantzin, sino Dios Inantzin. Y aquí dice algo muy fuerte Bernardo de Sahagún. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría. A Bernardo de Sahagún le molesta que a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, la llamen Tonantzin. Le molesta mucho. Bernardo de Sahagún está viendo ahí una mezcla indiscriminada de la maternidad propia de María con la maternidad de Tonantzin, una mezcla indiscriminada que pervierte el sentido de maternidad de la Virgen María de los Evangelios que se ha aparecido como Guadalupe. Y tiene mucha razón en decirlo. Y en estos minutos vamos a ver por qué a Bernardo de Sahagún le molesta mucho esta situación. Recordemos, superstición, ¿qué es una superstición? Es una falsa creencia. La auténtica fe cristiana puede derivar en superstición cuando el verdadero contenido de la fe es desviado o mezclado con creencias contrarias a dicho contenido. Este es el miedo de Bernardo de Sahagún. La idolatría es tomar algo o alguien como Dios siendo que no es Dios. Como decimos aquí en México, quien no conoce a Dios, ante cualquier nopal se hinca. En este caso, según Bernardo de Sahagún, decirle a Guadalupe Tonantzin es caer en idolatría y lo vamos a ver. Decir que la Virgen de Guadalupe es Tonantzin es hacer de Guadalupe una diosa más del panteón náhuatl, bajo el equívoco de la atribución del término madre. Tonantzin significa nuestra madrecita. Desde luego, la Virgen María en su advocación de Guadalupe es Madre de Dios. Y Bernardo de Sahagún se da cuenta que ahí de manera equívoca se está manejando el término madre o maternidad. Recordemos que un término equívoco es equívoco porque con una misma palabra se designa dos conceptos que pueden ser muy distintos. Por ejemplo, si yo digo gato, ¿a qué me refiero? Bueno, pues puede ser al animal, puede ser ese jueguito de crucecita y bolita, puede ser la herramienta que me ayuda para cambiar la llanta. La palabra gato es equívoca. Aquí hay el peligro de reducir a Guadalupe a una diosa más porque se está manejando de manera equívoca la noción de madre o maternidad. Es por eso Bernardo de Sahagún se molesta mucho con esto. Vamos a ver por qué. Bernardo de Sahagún era un experto en el pensamiento náhuatl. Ahí tienen palabras del náhuatl. Tonatiuh o Tonatiuh es el astro solar que alumbra y da calor
haciendo posible la vida en la naturaleza. El sol, en la mentalidad prehispánica, fue hecho un dios al cual le ofrecían sacrificios, le ofrecían el corazón a Dios, al astro solar, para que siguiera caminando por la bóveda celeste. Tonacatecutli, Tonatzihual, Dios y diosa de nuestro sustento, dioses relacionados con el alimento, lo que nos permite mantenernos con vida. Tonali, la palabra tonali designa dos cosas: el calor corporal, pero ese calor corporal que permite la vida, y también tonali hace referencia a la vida humana en la tierra de acuerdo a una vocación que era leída por el sacerdote prehispánico al momento de nacer. Nacía el nuevo ser humano y el sacerdote le leía su tonali, a ver cuál va a ser su vocación, a ver cuál va a ser su misión. Ahí pongo entre paréntesis para que se entienda, tonali es como la biografía de una persona, lo que está llamado a ser. Bueno, ¿por qué pongo esos cuatro términos de náhuatl? Tres referidos a los dioses y uno que se refiere al calor corporal y, bueno, lo que podríamos llamar muy ampliamente biografía, o la vocación o el destino de una persona. Porque si observamos, todos empiezan con tona, tonatiu, tonacatecutli, tonacasigual, tonali, la expresión tona, también de Tonantzin, lógicamente. La expresión tona, conjugada con otras expresiones de la lengua náhuatl, remite siempre a la idea de vida. En el pensamiento náhuatl hay una profunda valoración de la vida. Tonatiu, el sol. Si el sol no camina por la bóveda celeste, no hay vida. Los dioses del alimento, cuya denominación empieza con tona. El tonali, la vida a la cual está llamada una persona, su vocación. La expresión tona tiene que ver con la vida. Luego, la expresión Tonantzin, nuestra madrecita, está ligada a la idea de vida, pero especificada con la fertilidad femenina, con la maternidad. Tonantzin es, paso a la siguiente, un ejemplo de Miguel León Portilla, aquí en este artículo, dice ahí, llegó el hombre y le envió acá a nuestra madre, nuestro padre. Y ahí León Portilla pone las expresiones en náhuatl. Siendo muy estrictos, tendría que decir nuestra madrecita y nuestro padrecito. Tonantzin y Totatzin, nuestro padrecito. Miguel León Portilla está destacando el aspecto masculino y femenino de un Dios supremo. Pongo aquí como ejemplo porque ahí se utiliza la expresión Tonantzin para designar el aspecto maternal de fertilidad femenina del Dios supremo Ometeotl. ¿Tonantzin era una diosa o era un atributo de diosas ligadas a la fertilidad, ya sea la fertilidad femenina o la fertilidad de la tierra? Bueno, aquí es toda una polémica que no voy a profundizar, no es la finalidad. Sea un atributo, sea una diosa tal cual, la expresión Tonantzin siempre aparece pues ligada a diosas con relación ya sea a la fertilidad de la tierra o a la fertilidad femenina. Coatlicue Tonantzin, diosa de la madre tierra y madre de Huitzilopochtli, el dios principal de los mexicas, que se identificaba con Tonatiuh, pero en su aspecto guerrero. Huitzilopochtli es el mismo Tonatiuh, pero en su aspecto guerrero para el mundo mexica. Y su mamá es Coatlicue, y se le ponía como
sobrenombre Tonantzin. Cihuacóatl Tonantzin, diosa de las mujeres muertas en parto. Cinteol Tonantzin, diosa relacionada con el maíz. A estas tres diosas se les ponía, vamos a decirlo de manera sencillita, la etiqueta de Tonantzin para destacar este aspecto de la fertilidad. De hecho, el mismo Bernabé de Sahagún, ahí en el libro 1, capítulo 6, habla de la Cihuacóatl. Allí está, como él escribe. Decían que de noche voceaba y bramaba en el aire. Esta diosa se llamaba Cihuacóatl, que quiere decir mujer de culebra o mujer serpiente. Y también la llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. La Cihuacóatl era pues la mujer serpiente, una diosa que cuidaba de las embarazadas. Las embarazadas se encomendaban a la Cihuacóatl. Esta Cihuacóatl es una diosa en donde se destaca la fertilidad, pero una fertilidad ligada al parto, ligada a la gestación pues del bebé y al parto. Más como comentario rapidísimo, cuando una mujer moría en parto, principalmente cuando era el primero, una mujer que moría en parto, que la mortandad de este tipo era alta, pues iba a un paraíso, pero en las noches, al igual que la Cihuacóatl, bajaba a llorar por el niño por el niño con el cual nunca convivió. Bajaba a llorar por ese bebé que también, bueno, con el cual no podría convivir, ya sea porque haya muerto el bebé, o aunque el bebé hubiese sobrevivido, ella había muerto. Son las lloronas, en plural, del mundo prehispánico. Y la principal llorona era Cihuacóatl, que por cierto, Bernabé de Sahagún, en otro apartado de su obra, habla de los presagios que anunciaban la caída del Imperio Mexica previo a la venida de los españoles, y uno de esos presagios era que la Cihuacóatl lloraba por Tenochtitlan en las noches, lloraba porque el Imperio Mexica se iba a caer. Bueno, es un comentario extra, mejor continuamos. Aquí tienen a una diosa muy importante, Coatlicue. Esta diosa sintetiza dos cosas: la fertilidad de la tierra y la fertilidad femenina. De hecho, en el pensamiento náhuatl hay una relación muy estrecha entre fertilidad de la tierra y fertilidad femenina. Como ustedes pueden observar, es principalmente del lado derecho. Otro comentario: las pirámides, las esculturas del mundo prehispánico estaban coloreadas, todas estaban coloreadas. Las que han sobrevivido, pues lógicamente se les cayó la pigmentación. Los expertos en arqueología se han dado a la tarea de reproducir cómo estaban a colores en su momento. Ahí tienen a la Coatlicue coloreada. Si ustedes observan, más o menos tiene forma antropomórfica, tiene una cabeza con dos serpientes dándose un como beso. La serpiente era signo de fertilidad. Luego tiene su tronco, tiene cuatro manitas, y ahí se puede observar cuatro manitas como ofreciendo ¿qué? Ofreciendo vida. Tiene ahí a la altura de sus senos, unos dicen que son corazones, otros dicen que son caracoles. Independientemente de si son corazones o caracoles, la mayoría dice que son corazones. El corazón, lo principal, el órgano principal en mentalidad náhuatl de la vida, y aunque fueran caracoles, el caracol también es signo de fertilidad. Si ustedes van a Teotihuacán, van a encontrar muchos caracoles esculpidos. Bueno, ¿y qué hacen aquí en Teotihuacán si el mar queda lejos? Es que eran signos de fertilidad. Luego ahí tiene una calavera en su cintura. De hecho, tiene una cinta que cae en triángulo abajo del cráneo. Ahí el mundo náhuatl quiso significar que en todo parto
hay siempre el peligro de muerte. La labor de parto es una labor para dar vida, por eso están las manitas extendiéndose, pero corre el riesgo de muerte. Esta dualidad muerte-vida que también es característica del pensamiento náhuatl. Y bueno, su falda es de serpientes, la serpiente es signo de fertilidad, tiene sus garras, indicando que es una diosa de la tierra. ¿Por qué voy explicando esto? Pues porque Bernardo de Sahagún lo conocía. Conocía que la palabra Tonantzin se ligaba a diosas de la fertilidad, ya sea de la tierra o fertilidad femenina. Bueno, aquí las dos serpientes, haciendo alusión a la fertilidad de la tierra. Ahí su cinturón, esa cinta que indica embarazo. Recordemos que la Virgen de Guadalupe también tiene su cinta, indicativo de embarazo. Claro, la Virgen de Guadalupe no tiene una calaca ahí, tampoco tiene las manitas. Ahí, pero en mentalidad náhuatl es muy significativo. Las manitas indican esta labor de parto en el cual se ofrece una vida nueva, pero con el peligro de muerte. Ahí a su izquierda tiene otra versión de la Coatlicue. ¿Por qué tiene cara de calaca o cráneo? Por esta dualidad vida-muerte. De hecho, Coatlicue es la de falda de serpientes. Y entonces, podríamos resumir que en mentalidad náhuatl, Tonantzin significa lo que dice ahí. Es la vida con relación a la maternidad hecha diosa o atributo divino de diosas relacionadas con la fertilidad femenina. Alude a la dimensión maternal y a la fertilidad que la acompaña como poder divino de generación y cuidado de la vida. Hablar de Tonantzin es hablar de la fertilidad femenina hecha una diosa o hecha un atributo de una diosa. Por eso Bernardo de Sahagún le molesta esta relación de la palabra Tonantzin con Guadalupe. A ver, vamos a ser más explícitos. Para Bernardo de Sahagún, si le atribuimos la palabra Tonantzin a Guadalupe, la estamos igualando con una diosa prehispánica. La estamos haciendo una diosa prehispánica más dentro del panteón femenino náhuatl. Podríamos decirlo de esta manera. Para Bernardo de Sahagún, si le atribuimos la palabra Tonantzin a Guadalupe, estamos haciendo la versión 3.4 de una nueva Tonantzin. Y eso no puede ser. No puede ser. Guadalupe es una figura que va a superar, que va a dejar de lado a toda diosesita prehispánica. A Santa María de Guadalupe, denominarla como Tonantzin implicaba atribuirle una maternidad divina a modo de poder divino que Guadalupe tiene por sí misma. Y esto es una blasfemia. Guadalupe no tiene un poder divino por sí misma. La maternidad de Guadalupe no es una maternidad a modo de poder divino que tenga por sí misma. La maternidad de Guadalupe es la maternidad de María de los Evangelios, no es la maternidad de las diosesitas que hemos hablado, es la maternidad de María de los Evangelios. Y recordemos que la expresión Theotokos significa madre de Dios. Theotokos o Theotokos, madre de Dios, es algo totalmente diferente a Tonantzin, totalmente diferente. La maternidad de María de los Evangelios es la maternidad de Guadalupe, cuyas características son: 1. Su maternidad está ligada a la acción de la Trinidad. Está ligada a la acción de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En principio, número 2,
En principio, su maternidad está ligada a Jesucristo y en razón de él, tal maternidad se extiende a todos los seres humanos. Recordemos aquel pasaje evangélico en San Juan, en donde Jesús está en la cruz y le pide a Juan que acoja a su madre. Dice más o menos así el texto bíblico. Él le dijo al discípulo: he ahí a tu madre. La maternidad entonces de María, la maternidad de Guadalupe, se liga a la maternidad de María de los Evangelios, maternidad ligada a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es la fertilidad femenina hecha diosa, que en última instancia es lo que indica Tonantzin, la fertilidad femenina hecha una diosa o atributo de diosa. Esto es muy distinto a la maternidad de María de los Evangelios, que es la maternidad de Guadalupe. Entonces, por eso Bernardino de Sahagún utiliza la expresión Dios Inantzin. El término náhuatl en la expresión Santa María Dios Inantzin busca resaltar que a Guadalupe no se le puede atribuir de modo alguno la denominación náhuatl Teteo Inan, maternidad esta ligada a todos los dioses. A ver, aquí ya se introdujo otro término náhuatl, Teteo Inan. Teteo Inan también hacía referencia a otra diosa cuya maternidad era una maternidad universal, ligada principalmente a los dioses. Bernardino de Sahagún, a ver, permítame, Bernardino de Sahagún, me regreso para que quede claro. Bernardino de Sahagún, regresando a su texto, si ustedes observan, mete la palabra castellana Dios y Inantzin, que significa madrecita de, pero no pone Teteo Inantzin, o más bien, Dios Inantzin es una expresión que utiliza Bernardino de Sahagún para desligarse de Teteo Inantzin. Teteo Inantzin es madre de los dioses. Y aquí hago referencia al Nican Mopohua. Nican Mopohua, escrito por Antonio Valeriano. Y ahí, bueno, ahí pongo, así empieza el Nican Mopohua. Aquí se relata, se pone en orden cómo hace poco, de manera portentosa o maravillosa, se mostró la perfecta doncella Santa María, Madrecita de Dios. Y ahí pueden observar a su izquierda, lo puse con rojo para resaltar, Santa María Dios Inantzin. El Nican Mopohua utiliza la misma expresión, Dios Inantzin. Quiero aclarar una cosa. Primero se escribió esto y luego Bernardino de Sahagún escribe lo que presenté hace un momento de su texto de las supersticiones. Aquí hay una sintonía en ahora sí que en los evangelizadores de, si vamos a hablar de la maternidad de María, y más en concreto de la maternidad de Guadalupe, utilicemos la expresión Dios Inantzin. Es una expresión, y esto es muy interesante, Dios Inantzin es una expresión ya mestiza. Inantzin es náhuatl, que se aplicaba a una diosa que era madre de los dioses, ahora eso ya no vale. Mejor le metemos la palabra castellana Dios, que tiene una connotación monoteísta, madre de Dios. Y bueno, ahí abajo en la presentación, la expresión Dios Inantzin, expresión mestiza, inédita, es decir, antes de la venida de los españoles,
no existía, lógicamente, Dios Inansin, existía Teo Inansin, que es otra cosa, ya expliqué. Eso sí se igualía a Teotokos. Tonantzin está en la órbita de Teteo Inansin, es decir, andar divinizando el poder femenino de la maternidad. Hacer del, dije poder, hacer de la capacidad fértil de la mujer una diosa, mejor dicho. Ahí está la gran diferencia que Bernardino de Sahagún tiene en su cabeza, y espero que ahorita se vaya entendiendo por qué se enojó mucho Bernardino de Sahagún cuando le atribuían Tonantzin a Guadalupe. Y aquí tienen en pantalla, ya casi para terminar, expresiones que pueden encontrar, mejor dicho, en el Nicalmopowa. Ahí está, Santa María, Inantzin, Inhuel Nelly Teol Dios. Esta expresión es cuando Guadalupe se presenta por primera vez a Juan Diego. Es la expresión náhuatl, la traducción. Yo soy Santa María, su madrecita del único verdadero Dios. Así se presenta a Juan Diego. La expresión Inantzin, e incluso aquí es muy interesante en el Nicalmopowa, utiliza la palabra Dios, palabra castellana, y utiliza el náhuatl Teol. Teol en náhuatl se traduce como Dios. El problema es que Teol en náhuatl tiene una significación politeísta, es decir, se refiere a muchos dioses. Aquí la intención del Nicalmopowa es que ese término Teol ahora se reinterprete a la luz de un solo Dios, de quien Guadalupe es madre. Hay otra expresión en el Nicalmopowa. Yo no sé pronunciar mucho náhuatl. Santa María y Ninantzin Teol Dios. Santa María, yo, su madrecita de Dios. Otra expresión. Todas son del Nicalmopowa. Ahora sí que por cuestiones de tiempo no les muestro dónde exactamente. Aquí solamente hice una síntesis. Santa María en Teol Dios y Tlazo Nantzin, lo que se traduce como Santa María, su preciosa madrecita de Dios. Otra más, Santa María Teol Dios y Nantzin, lo que se traduce como Santa María, su madrecita de Dios. Estas expresiones ahora sí que andan a lo largo y ancho del Nicalmopowa, tratando de destacar la maternidad de María, pero una maternidad que se liga, ahora sí, como predicaban los evangelizadores del siglo XVI, al verdadero y auténtico Dios. Y de hecho, aquí se quiere significar, como ya mencioné, pero lo vuelvo a repetir, Teol. Aquí Teol, se busca que Teol ya no tenga esa significación politeísta, sino que Teol ya se entienda en la órbita monoteísta. Esto es inculturación del Evangelio. Y pues, ahora sí, respeto mucho los tiempos. Según mi reloj son 7:48. Pues muchas gracias, espero que se haya entendido y sobre todo que se entienda por qué Bernardino de Sahagún escribió lo que escribió y parece ser que lo escribió muy enojado. Bueno, hago un comentario rápido. Yo sé que a lo mejor una de las preguntas es la siguiente. Bueno, pues es que la última vez que yo fui a la peregrinación a la basílica, me encontré con muchos bailarines indígenas que le llaman Tonantzin a Guadalupe. Pues sí, personas de mentalidad náhuatl le siguen llamando Tonantzin. Aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, una cosa, si Bernardino de Sahagún resucitara y los ve, se vuelve a caer muerto, por lo que ya expliqué. Segundo, pues ahí está el problema, ¿no? Ok, Guadalupe es madre, pero ¿qué estamos entendiendo por su maternidad? Pues debemos entender por su maternidad la maternidad propia de María de los Evangelios, Teotocos,
y no esa maternidad de Tonantzin, que es la capacidad femenina de gestación hecha diosa o título de diosa. Eso no debe de entenderse. Pero bueno, para eso está el investigar, reflexionar sobre los términos que se utilizan. Ahora sí, muchas gracias.